Mateo, vamos a seguir con nuestros estudios de Mateo, que como dije la última vez, creo que no voy a coger libros tan largos, los voy a coger más cortitos para terminar antes y cambiar de tema. Y vamos por el capítulo 27, que ya nos queda muy poquito, nos queda el capítulo 28, el versículo 45 y 46. Dice así la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nos encontramos, hermanos, en el lugar santísimo. Aquí vemos la última parte, los últimos minutos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, el lugar santísimo de las Escrituras. Lo estudiamos en esta mañana con reverencia, este pasaje. Algunos de nosotros nos acordamos del día que los astronautas norteamericanos llegaron a la Luna. Lo vimos todos nosotros, los que teníamos cierta edad, en televisión. Nos emocionó al mundo cuando llegaron los astronautas a la Luna. La mayoría de aquí, que tenemos cierta edad presente, nos acordamos también cuando cayó el muro de Berlín, la parte comunista de la parte libre. Todos esos eventos, todos esos incidentes son memorables, hermanos, en la historia, son extraordinarios en la historia, pero ninguno de ellos se compara a lo que pasó en el día más extraordinario de toda la historia del universo, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para marcar ese día como algo extraordinario, Dios causó varios eventos muy dramáticos en esos momentos. En primer lugar, hubo tiniebla en toda la tierra por 3 horas. En segundo lugar, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el velo era un tomo así, de pieles, que eso era imposible. Se ha dicho que 4 caballos tirando por los extremos no podrían romper ese velo. La tierra tembló, hubo un gran terremoto. En cuarto lugar, las rocas se partieron. Y en quinto lugar, se abrieron los sepulcros y muchos de los santos, de los cuerpos que ya estaban muertos de los santos, se levantaron y aparecieron a algunos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a meditar en el primer evento sobrenatural. Vamos a estudiar el primero, el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hay 2 peligros en este versículo. Un peligro es estudiarlo de menos, estudiarlo y pasar por delante sin inmutarnos. Pero también está el otro peligro, estudiarlo de más, profundizar en él en cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Estudiarlo de más es peligroso? Pues sí. Digo que es peligroso, por ejemplo, de tratar de descubrir por qué a la hora sexta. ¿Por qué duró exactamente 3 horas? ¿Por qué no más horas? ¿O menos horas? ¿Qué tiene que ver? Hay 130 versículos en la Biblia que nos hablan de tinieblas. ¿Qué tiene que ver los 130 versículos donde aparece la palabra tinieblas con este texto? ¿Qué tiene que ver esto? Pudiéramos estudiarlo de más, tratando de descubrir más de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Este incidente y los que vamos a estudiar por delante, que son sobrenaturales, nosotros no entendemos los misterios de esos eventos, hermanos, no lo vamos a entender. El terremoto, el sol se oscureció, hasta que no lleguemos al cielo, no lo vamos a entender. Como dice Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas son para nosotros. Pero
ya que tenemos estas palabras, ya que tenemos estos versículos, vamos a meditarlo brevemente, vamos a centrarnos en el pasaje, pidiendo que el Señor nos ilumine, porque no es fácil. No es fácil. Que entendamos algunas lecciones que Él tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Para que nuestro estudio tenga cierto orden, primero aclararemos algunas frases del versículo, es necesario aclararlas. Luego comentaremos sobre algunas lecciones del versículo. Y luego terminaremos, como siempre, con algunas aplicaciones. Comenzamos aclarando las frases del versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, no nos imaginemos que fue de la hora sexta, desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. No. Ese tiempo, en aquel tiempo, el día comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, las 7 era la primera hora, las 8 era la segunda hora. Y así con los demás. Entonces, la hora sexta eran las 12. El Señor Jesucristo fue crucificado a las 12. Esto quiere decir, como dice Spurgeon, que al mediodía se hizo la medianoche. Increíble. La luz del sol que estaba en su cenit en las 12 debió de estar en lo más brillante y de repente todo está oscuro, todo se quedó en tinieblas y no fueron 5 minutos, fueron más, fueron 3 horas, desde las 12 hasta las 3. El sol se oscureció, el sol no podía ver el tremendo crimen que se estaba produciendo en esa mañana. En segundo lugar dice tinieblas. No dice nublado, no dice sombra, dice tinieblas. Y acordémonos que en ese tiempo no había electricidad. No había electricidad, no habían luces como cuando se apaga mi establecimiento, quito las luces, ¡plum!, y se encienden las luces de emergencia. De repente hubo tinieblas, no se encendieron algunas luces de emergencia, no había electricidad en ese tiempo. Algunos lograron encender algunas lámparas de aceite, pero la verdad es que todo estaba en tinieblas. A lo mejor fueron las tinieblas como ocurrió en Egipto. En Éxodo 10 nos habla de ello. Dice que el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Y las tinieblas son de lo más impresionante, porque fueron de lo más repentino. Nadie las esperaba. En una ocasión, a mí me gusta hacer senderismo, y en una ocasión fuimos a una cueva en donde nos metimos bajando, y apagamos las luces. Increíble, nada. Yo no veía ni a mi esposa, no veía a nadie. Era algo, yo nunca había visto una oscuridad que se podía partir con un cuchillo. Era increíble la oscuridad a 60 o 70 metros debajo de la tierra. Nada, los ojos no te servían para nada. Han de haber causado mucho silencio, un silencio sepulcral allí en Israel. Todos pararon lo que estaban haciendo. No se podía trabajar. Estaban todos a oscuras. Toda oscuridad. No podían correr, no podían hacer nada. Estaban en completas tinieblas. Los animales se callaron. Toda la naturaleza estaba en silencio en esos momentos, desde las 12 a las 3 del mediodía. Todo en silencio, toda la creación estaba de luto de ver lo que estaba pasando, esa injusticia que se estaba produciendo en el Calvario. La tercera aclaración de nuestro texto notad que dice hubo tinieblas sobre toda la tierra. Algunos creen que esas tinieblas solamente fueron para Israel. Puede ser, el vocabulario lo permite, pero no dice, pero dice sobre toda la tierra de Israel. No dice
Dice sobre toda la tierra. Hay algunos que creen que estas palabras, que fue un eclipse, pero un eclipse no causa tinieblas por 3 horas, no duran tanto tiempo los eclipses. De hecho, no pudo ser un eclipse, era imposible. Y digo esto porque lo he mirado, no es que sea cosa mía, porque en la Pascua había luna llena, y cuando hay luna llena es imposible que haya un eclipse. No fue un eclipse. Yo no lo sé, ya digo, lo he mirado y he visto que durante la luna llena es imposible. Era el tiempo de la Pascua, pero sí faltó el sol. Sí había tinieblas, por algo que tenía que ver con el sol. Dice Lucas, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Aquí nos explica algo, el mismo incidente, en el momento de la crucifixión. Literalmente, en Lucas, la palabra dice, y el sol falló. El sol faltó. La idea es ese fenómeno que hizo que toda la tierra, todo el mundo, quedara en tinieblas. No fue sobre la región de Palestina. Todo el mundo, y tiene su explicación, quedó en tinieblas, en oscuridad. No solamente la región, una sola región, nada más que la ciudad de Jerusalén. No, todo el mundo. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo el sol se apagó? No lo sabemos. Fue un milagro de Dios. Dios que creó, que hizo el sol, que podía haber apagado por 3 horas, claro que lo podía haber apagado el sol, claro que lo hizo el Omnipotente. Pero los astronautas dicen que eso es imposible. Ellos dicen que es imposible. Pero nuestro Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede, que puede controlar todo el universo. Y esto, el sol, el Todopoderoso, el Soberano, Él apagó el sol por 3 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto nos lleva a la primera lección de este versículo. Que hubo tinieblas en toda la tierra nos sugiere, hermano, nos sugiere que la crucifixión fue algo que tuvo que ver con todo el mundo, no solamente con una región concreta de Palestina. La oscuridad de las tinieblas tuvo que ver con todo el universo, con todo el mundo. Cristo no murió tan solo por las ovejas de Israel, nada más. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de Palestina solo, del mundo, de toda la tierra contaminada por el pecado de Adán y Eva. El juicio de Dios era contra todo el mundo. Todos los hombres y mujeres somos pecadores, como dice Romano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo tiene teología para estar todo el día, pero si yo no he hecho nada en el siglo XX, pero tiene su explicación teológica, no podemos entretenernos en esto. Pero el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados en la cruz, con su sacrificio, para calmar la ira de Dios, sobre todo el mundo, para calmar ese enfado de Dios, no tan solamente por el pueblo judío, sino por todos los creyentes de todo el mundo. Dice Colosenses, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De todo, que hubo tinieblas en toda la tierra, nos sugiere que la crucifixión fue algo que tuvo que ver con todo el mundo. La segunda lección, que hubo tiniebla en toda la tierra, nos sugiere que la crucifixión fue el comienzo de una nueva creación. Cuando alguien entra al bautismo, el bautismo es una simbología, muerte y una resurrección.
muerte y resurrección. Es un símbolo. Las tinieblas para mí me sugieren la muerte, pero la vuelta a la vida a través de Jesucristo. Todas las veces que usa la palabra tinieblas es muy interesante. La primera vez que aparece esta palabra es en Génesis, que ya parece ser que un hermano lo ha leído esta mañana. Fijaos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, la regeneración, el nuevo nacimiento. Nos sugiere estas cosas. Esto nos sugiere que Dios está comenzó la regeneración en el mundo, una nueva creación en Cristo. Esto es lo que me sugiere. Y esto es por la cruz del Gólgota, que podemos ser nuevas criaturas, nuevas criaturas. Nuestro Señor es el segundo Adán, el postrer Adán, como dice en 1 Corintios 15, porque Él es nuestro representante ante Dios. Entonces nosotros podemos tener una vida nueva. Esto es lo que nos sugiere las tinieblas a la luz. Somos una nueva creación en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. ¿Que hubo tinieblas en toda la tierra? Nos sugiere que también que la crucifixión fue algo que tuvo que ver con la ley de Dios. En otra ocasión, una ocasión muy importante, la que hubo tinieblas fue la publicación de la ley, la promulgación de la ley. No sé si lo hemos notado eso en Deuteronomio. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días. Es la nueva ley, la ley. Todos los días que vivan sobre la tierra, y la enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, y pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Y fijaos lo que dice, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. Aquí tenemos, hermanos, la ley de Dios. El pecado es una transgresión de la ley de Dios. Nosotros pecamos contra la ley de Dios. Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, no podemos cumplir la ley de Dios. No hemos honrado a nuestros padres, no amamos a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, no podemos cumplir la ley. Por lo tanto, no cumplir la ley de Dios, el pecado es la transgresión de la ley. Nosotros pecamos contra la ley de Dios, ciertamente, y la ley nos condena a la muerte y a la miseria y a la maldición, ciertamente. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos del castigo de esa ley. Por eso tenemos aquí el Calvario, por eso esas tinieblas, por eso Gálatas, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Si crees que vas a realizar la ley, pues estás muy equivocado, estás bajo maldición. Yo afirmo que por eso las tinieblas ocurrieron en esas 3 horas. Hubo tinieblas en toda la tierra. Y en último lugar, que hubo también tinieblas en toda la tierra, nos sugiere que la crucifixión fue causada por el castigo de Dios, por el juicio de Dios. Varias veces en la Biblia nos vamos a encontrar que se habla de tinieblas como algo de juicio, algo de castigo. Por ejemplo, lo vemos en Amós. Fijaos, ya. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Amós, ya lo profetiza. Y cubriré las tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como un llanto de unigénito, y su postrimería será como día amargo. Ya lo estaba diciendo.
Y el título de esta sección dice: el juicio sobre Israel se acerca. Que hubo tiniebla en toda la tierra nos sugiere esto, que la crucifixión fue causada por el castigo de Dios en la cruz. Cristo cargó el castigo que merecían todas nuestras maldades. Él sufrió allí, como dice el profeta, se ha dicho esta mañana, que llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, le tuvimos por azotado de Dios, herido y abatido. Y fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y aquí podemos pensar que los azotes crueles de los soldados, los dolores de la cabeza de la corona de espinas, los dolores de los clavos, las burlas, la vergüenza de la cruz, y con mucho cuidado lo digo, sabéis que eso al último no fue nada en comparación con el gran sufrimiento. ¿Cuál fue el gran sufrimiento? ¿Cuál fue el gran dolor? Que el Padre lo desamparó. Lo desamparó. Pero eso es evidente que esto fue lo más doloroso para el Señor, y esto tuvo que ver con las tinieblas. Dice, cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Esa fue la gran razón de las tinieblas. Eso es lo que simboliza las tinieblas. Las tinieblas representan el sufrimiento del alma del Señor Jesucristo. El Padre desamparó a su Hijo. Es por eso que el sol no quería mirar lo que estaba ocurriendo. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Entender esto, hermanos, es lo que nos hace cristianos. Y aplica esto y serás una nueva criatura, una nueva creación. Vamos a hacer unas cuantas aplicaciones. En primer lugar, que Jesús de Nazaret, de verdad, vemos aquí que es el Hijo de Dios. Y sigamos la lógica. Leamos en los versículos anteriores, y es en el contexto inmediato, por ejemplo en el 39, los que pasaban le injuriaban diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Una burla. En el versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes les escarnecían. Otra burla. Luego también vemos en el versículo: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto este terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Llegaron a esa conclusión. ¿Qué conclusión después de las tinieblas y el terremoto? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo que en las tinieblas y el terremoto Dios le dice a los que se burlaban de su Hijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Eso es lo que dice las tinieblas. Es lo que nos enseña nuestro texto. Y es lo más importante, porque eso fue lo que dio, eso es lo más importante, eso fue lo que le dio potencia a la cruz en ese día. Ese día murieron 3 personas crucificadas, pero el de en medio era el Hijo de Dios. Entonces la sangre derramada era del Creador del universo, la segunda persona, hermano, de la Trinidad, porque Él es el Hijo de Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado al ser más vil, a la persona más pecadora. Por eso sabemos que Dios perdona todas las cosas malas que hacemos, de todos esos malos pensamientos, de todos esos pensamientos carnales, de esas malas palabras, de esas cosas malvadas que hemos hecho. Y este es el Evangelio. Por más depravados que sean nuestros pecados, cuenta un hermano
muy apreciado por mí, que estaba en su oficina, que entró una chica alta. Por eso digo que todos los pecados, por más depravados que sean, no importa, Dios los perdona. Una chica preciosa. Es un hecho real. Se sentó en el escritorio y le dice la primera cosa a nuestro hermano: yo no soy mujer, yo soy hombre. Dice que tenía delante de él, cuenta nuestro hermano, una de las mujeres más bellas, pero le dice: yo soy hombre. Habla de su vida, una vida de pecado, vendía su cuerpo por toda la capital para sobrevivir, se había inyectado en el cuerpo tantas cosas que, claro, parecía una mujer. Comenta que se miraba en el espejo y dice: sí, soy muy guapa, soy feliz, no me falta nada. Cuando llegaba la hora de dormir lloraba y no sabía por qué lloraba, era el vacío de Dios. Era el instinto de Dios que todos llevamos en el corazón. Aunque ella trataba de justificarse con argumentos humanos, su conducta era equivocada. No podía escapar, dice nuestro hermano que le comentaba, no podía escapar de Dios ni de sí misma. En la hora silenciosa de la noche decía: ¿a dónde voy? ¿Dónde te escondes? Te metes debajo de la cama y estás seguro que su conciencia no te va a golpear, pero aun debajo de la cama la conciencia golpea. A veces yo he tenido problemas, digo, y si yo me encontrara en el núcleo de la Tierra, pues aún en el núcleo de la Tierra llegarían los problemas. Esta muchacha intentó suicidarse 3 veces. Un día su madre le dijo: escucha esta predicación, como muchas veces nosotros hacemos, lo subimos a internet y en la misericordia de Dios a lo mejor alguien escucha algo que lo que digamos nosotros y lo escucha. Ahí quedó. Y una de esas noches de pecado, en el antro que vivía, se sentía con ganas de morir, se sentía desesperado, se sentía acabado, se sentía destruido, aunque las corrientes modernas te dicen: no, todo eso está bien, esto es preferencia tuya, tú haz lo que te vienen en gana, es una opción. Tú quieres ser mujer, ya está. Las leyes te dan toda la libertad que quieras, pero no podía escaparse de Dios. Por eso decía que las tinieblas representan eso, que Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para morir por este pecado y por otro. No podía escaparse de sí mismo, nada podía llenar el vacío de su corazón, comenta. Y esa noche, desesperado, escuchó la predicación que le dijo su madre. Cogió, conectó y puso la predicación. Y la palabra de Dios llegó a su corazón. Bendita, hermano, palabra de Dios. Palabra de Dios que lo he leído y es Dabat, en griego logos. En el principio era el logos.
y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. La palabra de Dios no es apenas un libro escrito. La palabra de Dios es el propio Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios. La palabra de Dios en hebreo no distingue entre lo que dice y Dios, el Hijo de Dios. Es lo mismo, el hebreo no lo distingue. Tengo leído, yo no sé hebreo, pero no distingue. La palabra de Dios y Dios es lo mismo. No lo distingue en hebreo. Lo he leído, yo no lo sé hebreo. El Hijo de Dios que vino a buscarte, Dios Todopoderoso, que tiene poder para guardarte sin caída, ese Cristo maravilloso que estamos hablando en esta mañana con el Salmo 23. A través de la Escritura, esta persona fue alcanzado su corazón. Al día siguiente llamó a su madre y le dijo: ¿dónde está esa iglesia? Quiero ir a esa iglesia y hablar con cualquiera de los representantes. Y fue. Un día vino y dice, cuando vio al hermano que había escuchado en la predicación: yo soy hombre, le dijo, no soy mujer, ahora estoy perdido, estaba perdido, no había salida para mí. Le decía al hermano, habló con él, le regaló un libro del Evangelio, se lo dio y le dijo: lee este libro. En tus momentos de angustia, lee este libro. En tus horas de soledad y de desesperación, lee este libro. Y te va a decir este libro que la salvación es muy fácil. Su gracia, la gracia de Dios es maravillosa. Su amor es infinito. Dios te ama. Si eres malo, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si eres muy malo, Dios sigue amándote igualmente. El problema es que te acerques a Él y le pidas el perdón de tus pecados, por todo lo malo que sea, por todo lo que hayas hecho, como este caso que estamos hablando. No te preocupes, no te preocupes. Dice, lee este libro de Evangelio y un día caerá de rodillas. Efectivamente. Señor, no tengo dónde esconderme. ¿Dónde voy a ir a esconderme de tu amor? No tengo más que acertar tu gracia. Cuando leyó el libro. Y el día que te dejes encontrar, ese no tiene idea de lo que vas a hacer el Señor en tu vida. El día que tú te acerques al Señor, decía, este muchacho clamó a Dios y fue restaurado. Muchos años después, comenta nuestro hermano, muchos años más tarde, se encontró con ese muchacho. Ahora era un muchacho elegante, con corbata, con chaqueta. Se acercó al creyente en la iglesia, en una iglesia que él iba a predicar, y le preguntó, ¿se acuerda usted de mí? El creyente, pasaron años, y dice, no me acuerdo de ti. ¿No se acuerda que yo fui a su oficina un día, iba vestida de chica? Ah, sí, claro, la miró el hermano y le dijo, no puede ser, no puede ser. Es imposible. Y dice que las lágrimas se le salieron al muchacho. El muchacho dice que le dice, ¿no puedes ser tú? Es que tú no crees. O sea, ¿usted no cree en los milagros del Señor Jesucristo? Dice, claro que creo, pero ¿no cree en los milagros que predica? Hombre, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que
es tan maravilloso lo que veo. Si Dios me transformó, es tan maravilloso lo que decía este hermano nuestro a él. Es tan maravilloso lo que veo, porque te recuerdo que entraste allí a mi oficina y ahora eres completamente diferente. Es verdad que mi vida cambió, mi vida ha cambiado totalmente. Dios, en su gracia maravillosa, en todos estos años, me he mantenido victorioso. Porque mi Dios es poderoso para guardarme sin caída. Dios perdona todas las cosas malas que hacemos, de todos esos malos pensamientos, de todos esos pensamientos carnales y de todas esas cosas malvadas que hemos hecho en la vida. Y hermano, este es el Evangelio. Por eso las tinieblas, por eso 3 horas de tinieblas. El Señor Jesucristo estuvo soportando el sufrimiento de esas tinieblas. La sangre del Señor Jesucristo, hermano, como he dicho, pecado, como se decía esta mañana, debe 50 denarios y 500 denarios. Los 2 pecadores, un traje de novia, tú lo manchas con una brizna de carbón y queda todo el traje inutilizado, blanco, queda inutilizado. Lo mismo es que debas 500 denarios que 50 denarios. El traje está todo manchado. Probablemente, dice Carmelo, que debe más de 500. A lo mejor debo yo 600. Vale, debo 600, lo acepto. Pero el Señor tiene poder para alabarlo. Dios puede perdonarnos y transformar, que sean avariciosos, ladrones, narcotraficantes, estafadores. Como cristianos podemos dormir y morir en paz, hermano, sabiendo delante de Dios que nuestras conciencias han sido limpiadas por la sangre de Jesús, derramada ese día, porque Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Ese sacrificio tiene poder para perdonar, transformarnos, para perdonarnos, darnos virtudes para que glorifiquen a Dios en nuestra vida. Yo cuando oía de esto, de este hermano nuestro, yo es que me arrodillo y digo, qué poder de Dios. ¡Qué poder transformador de Dios! Y este sacrificio a mí nos da esperanza para vivir nuestra vida, porque Él es el Hijo de Dios. Estamos seguros que al final Él nos llevará a Dios. No depende en último lugar de nosotros, no depende al último de nuestras obras, no depende de nuestros logros como cristianos. ¿Cómo sé yo que al final llegaré a Dios? Porque también Cristo, el Hijo de Dios, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Yo llegaré al cielo y tú también llegarás al cielo. Y cada cristiano puede vivir cada día repitiendo este Evangelio en su vida, tener esperanza, aún con la incredulidad, hermano, aún con la incredulidad, porque somos unos incrédulos, empezando por mí. Veo que estoy orando, se cumple, y digo, anda, ¿ha ocurrido esto? Pues claro, pues se está orando. Incredulidad. Tenemos unos corazones duros. Y quiero terminar, perdonadme que os voy a robar 3 minutos. La dureza del corazón. Nuestro texto implica una gran dureza de corazón de los enemigos del Señor. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tiniebla en toda la tierra. La hora novena. Quiero que usemos nuestra imaginación por un momento. Imaginaos las tinieblas. Imagínate por un momento a Pilato, a Herodes, a los sacerdotes, a Caifás. De repente al mediodía se oscurece y yo me imagino a Pilato y a Herodes gritando en su palacio. Me lo imagino. Traigan una antorcha. ¿Qué está pasando? No veo nada. Yo me imagino a la esposa de Pilato reprochándole a Pilato, te lo dije. No tengas nada que ver con ese justo, porque esta noche he padecido mucho en sueño a causa de él. Te lo dije. El mundo se está acabando, estaban pensando.
Yo me imagino a los sacerdotes en el templo buscando antorchas a tientas, buscando cómo tener algo de luz. A lo mejor alguien encontró una antorcha y fue a encenderla en el fuego de los sacrificios de ese día. A lo mejor al principio no se asustaron tanto, pensaron que era una eclipse, que ya pasaría, esto va rápido, esto va a pasar en unos minutos. Y siguió oscuro, pasa 1 hora, pasan 2, pasan 3 horas y siguen las tinieblas. Esto es totalmente anormal. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pilato? Hablando del corazón duro. ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Fueron corriendo allí al Gólgota a postrarse de rodillas al Señor Jesucristo para pedirle perdón. Fueron todos y allí se arrodillaron. ¿Pensáis que eso fue así? Fueron corriendo al Calvario clamando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ninguno de ellos se arrepintió. Ninguno de ellos pidió perdón. Tan fácil como es pedir perdón, aunque sea entre hermanos, que os ha ocurrido algo entre nosotros, y yo me acerco a ti y te digo: Abel, Josico, perdóname, me he equivocado, perdóname. Nada, sigue nuestro corazón endurecido y encallecido. No hay manera de que salga un tipo de perdón y restablecer todas las relaciones, bien sea en la calle, bien sea aquí dentro. El corazón endurecido, no lo comprendo. Ninguno de ellos pidió perdón, siguieron endurecidos y obstinados, así como Faraón con las plagas de las tinieblas, increíble. Y dice en Apocalipsis, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse. Le he dado tiempo. El Señor Jesucristo le dio tiempo a todos estos, y a nosotros también nos da tiempo, escuchando el Evangelio, para que nos arrepintamos. Y así siguieron obstinados. Pilato así siguieron obstinados, los sacerdotes y Herodes burlándose del Señor Jesucristo. Era el Hijo de Dios. Es increíble, hermano. Solo unos gentiles pecadores, un centurión romano, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fue el único que creyó, y unos soldados aceptaron la evidencia y dijeron eso: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Qué dureza de corazón de los demás, como dice el profeta, qué depravación. A lo mejor tú has pensado: si yo hubiera un milagro, pues ¿le parece poco milagro que se oscurezcan las tinieblas durante 3 horas y los sepulcros se abran y hay un terremoto? ¿Qué más milagro necesita? Si yo hubiera un milagro, entonces sí, de verdad, yo me haría cristiano. Si de verdad, entonces de verdad sí que voy a ir al culto, incluso voy a ir al culto de oración. Si de verdad voy a leer mi Biblia, de verdad, voy a ir a la iglesia, a ocupar mi asiento. Si yo hubiera un milagro, mentira. Si vieras un milagro, mentira. Tu corazón es tan engañoso y obstinado y duro como el de Pilato y Herodes. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Solo Dios puede transformarte. Arrepiéntete, alguna persona si hay aquí, clama a Dios y pídele el perdón de tus pecados, y Él lo hará. Y entonces comprenderás lo que significan las tinieblas, las 3 horas de tinieblas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este pasaje de la Escritura que nos habla de los sufrimientos que tú tuviste ahí en la cruz. Pero esos sufrimientos, Señor, no son en vano, son para limpiar nuestro pecado y tener una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te las damos. Despídenos con tu paz y tu amor, Señor, a nuestras casas. En el nombre de Jesucristo. Amén.